Historia de la filosofía, volumen 1, sección 107, parte tercera, filosofía escolástica, capítulo 11, la filosofía hebrea. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 244. La Cábala. Como la filosofía árabe, con la cual tiene muchos caracteres en común, la filosofía hebrea viene a ser, a partir del siglo XIII, una de las componentes fundamentales de la escolástica latina. Al igual que la filosofía árabe y la filosofía cristiana de la Edad Media, la filosofía hebrea es una escolástica que tiene en común con las dos primeras los problemas fundamentales: las relaciones entre la razón y la fe, entre Dios y el mundo, entre el entendimiento y el alma. Y para resolverlos se sirve de los mismos datos o de datos análogos. La filosofía griega y la tradición religiosa judía. Más cercano a esta tradición y en polémica con los intentos más escuetamente filosóficos de encontrar una justificación racional de las creencias religiosas, fue el misticismo, que adoptó preferentemente la forma de la Cábala. La Cábala, o tradición, es una doctrina secreta que al parecer fue transmitida primero oralmente y luego recogida en cierto número de tratados, de los que nos han llegado íntegros o casi completos el libro de la creación, Yesira, y el libro del esplendor, Zohar. Se trata de libros compuestos integrados por elementos heterogéneos. En cuanto a la antigüedad de estos elementos, el segundo de estos escritos, el Zohar, en la forma que ha llegado a nosotros, pertenece casi con toda seguridad a la segunda mitad del siglo XIII. Tal como están, estos escritos exponen una doctrina emanatista muy parecida a la de los neopitagóricos y neoplatónicos de los siglos primeros. Enseñan que Dios es infinito o ilimitado, es decir, inaccesible a toda determinación o conocimiento. Dios, en cuanto tal, es la negación de toda cosa determinada, y por lo tanto, el no ser de cada cosa o la nada. En este sentido, el mundo creado por Dios ha salido de la nada. La creación del mundo ocurre a través de sustancias intermedias llamadas números, sefirot, que son al mismo tiempo los atributos fundamentales de Dios y las fuerzas por cuyo medio se realiza la creación divina. La mediación de los sefirot sirve para garantizar a Dios la unidad absoluta, mientras su acción emanante se expande en lo múltiple de las cosas, y en este sentido se les compara a los rayos primeros y más directos del esplendor divino. Los sefirot son 10, a saber: primero, la corona; segundo, la sabiduría; tercero, la inteligencia; cuarto, la gracia; quinto, la justicia; sexto, la belleza; séptimo, el triunfo; octavo, la gloria; noveno, el fundamento; y décimo, la majestad. La acción de estas sustancias produce todas las realidades del mundo visible. Las tres primeras de ellas constituyen el mundo inteligible, según el esquema de la Trinidad neoplatónica. El mundo visible y el inteligible están ligados por el amor y tienden a acercarse y a unirse. El impulso ha de venir del mundo inferior, que debe tender hacia el superior. En respuesta a este impulso, el mismo mundo superior desea y ama al inferior. Dios no ama sino a aquellos que le aman. El alma humana reproduce las tres primeras sustancias emanadas. Ella es, en primer lugar, espíritu vital, luego espíritu intelectual, y por último, alma verdadera y propiamente tal, que domina sobre las dos anteriores y es el órgano de la santidad y de la virtud superiores. La Cábala no tiene propósitos filosóficos y a la expresión conceptual prefiere la imaginativa o alegórica. La actitud que pretende despertar es la del misticismo. El planteamiento doctrinal que quiere defender es el de la ortodoxia hebrea tradicional. En cuanto a los conceptos tomados del helenismo o de la obra misma de los filósofos judíos de la Edad Media, los defensores o expositores que la Cábala encontró en los siglos XIII y XIV intentaron hacer de ella una alternativa a la obra de los filósofos y polemizan en contra de ellos.
Sin embargo, en el Renacimiento, los mismos filósofos tomarían de la Cábala algunas de sus inspiraciones y la defendieron con frecuencia como un instrumento para la interpretación de los libros sagrados. 245. Isaac Israelí. Como ya queda dicho, la filosofía hebrea es sustancialmente un encuentro de la tradición religiosa hebrea con el helenismo, y bajo este punto de vista, el más antiguo filósofo hebreo medieval es Isaac ibn Salomón Israelí, que vivió en Egipto de 845 a 940. Sus obras médicas fueron traducidas al latín por Constantino Africano. Sus escritos filosóficos, libro de las definiciones y libro de los elementos, fueron vertidos del árabe al latín por Gerardo de Cremona. Isaac Israelí no es un filósofo original, sino un compilador que se vale principalmente de las fuentes neoplatónicas, en especial del Liber de Causis. Muchos escolásticos latinos del siglo XIII, entre ellos Santo Tomás, han tomado de él la definición de la verdad como adecuación del intelecto y de la cosa. 246. Sadía. El verdadero fundador de la escolástica hebrea es Sadía, que alcanzó fama no solo como teólogo y filósofo, sino también como poeta. Nació en Fayún, Egipto, en el año 892 y en 928 fue nombrado Gaón de la Academia de Sura, cerca de Bagdad, que era entonces la sede central del rabinismo. Murió en Sura en 942. Su obra más notable es el Libro de la Fe y de la Ciencia, escrito en árabe hacia 932. Sadía reconoce, junto a la autoridad de la escritura y de la tradición, la autoridad de la razón, y sostiene no solo el derecho, sino también el deber de comprender las verdades religiosas como para consolidarlas y defenderlas de los ataques. La razón enseña las mismas verdades que la revelación, pero esta era necesaria para que el hombre llegara más rápidamente a conocer las verdades que la razón, abandonada a sí misma, solo hubiera llegado a conocer después de un gran esfuerzo. Los puntos en que se basa la especulación de Sadía son la unidad de Dios, sus atributos, la creación, la revelación de la ley, la naturaleza del alma humana, etc. Sadía afirma que las categorías aristotélicas no pueden aplicarse a Dios. Defiende la creación ex nihilo, refutando los sistemas contrarios a este dogma. También sostiene la libertad creadora de Dios y reconoce que el hombre también tiene libre albedrío. En su doctrina aún no ha influido el aristotelismo. En cambio, se dejará sentir en los filósofos hebreos españoles, en primer lugar en Ibn Gabirol. 247. Ibn Gabirol, materia y forma. Shelomo Ibn Gabirol fue identificado por Munk como el autor del Fons Vitae, que los escolásticos latinos creyeron era árabe y se llamaba Avicebrón. Nació en Málaga en 1020 o 1021, se educó en Zaragoza y vivió, probablemente hasta 1069 o 1070. Fue célebre poeta y, según la leyenda, fue asesinado por un musulmán celoso de su sabiduría. La higuera que ocultó su cadáver dio unos frutos tan extraordinarios que atrajo la atención del rey sobre su propietario, que se vio obligado a confesar su crimen. Su obra, La fuente de la vida, escrita en árabe, fue vertida al latín por Juan Hispalense y Domingo Gundisalvo. Adopta la forma de diálogo entre maestro y discípulo y está dividida en 5 libros. La especulación de Ibn Gabirol está dominada por los conceptos aristotélicos de materia y forma. El principio de que parte es la composición huemofórmica universal. Todo lo que existe está necesariamente compuesto de materia y forma. Ibn Gabirol empieza por reducir todas las materias y todas las formas del mundo a una sola materia y forma. Para ello, reduce a unidad la materia y la forma de las cosas sensibles. En ellas, todas las clases de materia, tanto las artificiales, por ejemplo el bronce, como las naturales, los 4 elementos y la celeste, tienen todas la misma naturaleza
que es el ser substrato de la forma. Por otra parte, todas las formas sensibles tienen un carácter común, el de ser formas corpóreas. Por consiguiente, en las cosas sensibles hay una sola materia, el cuerpo, y una sola forma, la forma corpórea o corporeità. Pero la materia no es solamente cuerpo, pues solo llega a serlo cuando se le añade la forma particular que es la corporeidad. Y, de otra parte, la forma no es solamente corporeidad, porque la corporeidad es solo la determinación de una forma más universal. Una materia que sea más universal que la materia corpórea ha de ser común a los cuerpos y a los espíritus. Hay una materia que entra en la composición tanto de las sustancias espirituales como de las corpóreas. Por tanto, las sustancias espirituales no son simples, sino que también están compuestas de materia y forma. Los escolásticos latinos tipificaron precisamente la doctrina de Imre Gavirol en el principio de la composición huemofórmica de las sustancias espirituales. Si hay una materia universal, común también a las sustancias espirituales, habrá también una forma universal común a todos los seres. Esta forma universal es el conjunto de las 9 categorías de Aristóteles, que precisamente son las determinaciones más generales del ser. La materia universal es la primera categoría aristotélica, la sustancia que sostiene las otras 9 categorías. Unificadas y universalizadas, la materia y la forma no subsisten en sí, sino en la mente del Creador. En la sabiduría de Dios, materia y forma subsisten en su distinción. La creación consiste en la unión, determinada por la voluntad divina, entre la materia y la forma. Mediante ella, la forma se une a la materia determinándola y poco a poco le va comunicando determinaciones sucesivas. Las cualidades primarias, la forma mineral, la forma vegetativa, la sensitiva, la racional, la inteligible. Pero el supuesto previo de esta unión de materia y forma en la cual consiste la creación es la voluntad de Dios.